Muy buenas tardes a todos. Continuamos con el Festival Centroamérica Cuenta y saludamos a los que os habéis acercado esta tarde a Casa de América. La sesión de hoy se titula El dolor y la pérdida, del desarraigo a la huella de los otros. Participan Luis Chávez, autor costarricense, Carlos Fonseca, autor de Puerto Rico, Costa Rica, Brenda Navarro, autora mexicana, y Javier Serena, escritor español. Y Javier, tienes la palabra cuando quieras, que vas a moderar esta mesa. Muchas gracias, Javier. Y bueno, gracias al Festival Centroamérica Cuenta, a Claudia Neira, que es compañera y amiga, a Ana María, a Casa América, y bueno, a la DECID, que es la entidad que colabora también con este festival. Y bueno, gracias a los tres y bienvenidos al festival. Luis Chávez, Carlos Fonseca y Brenda Navarro. Con casi todos los que habíamos escrito y nos conocíamos por mail, así que hemos puesto cara ahora. Bueno, como todos sabéis, pues Luis Chávez acaba de publicar aquí precisamente un libro en la editorial Tres Editores, que acaba de desembarcar aquí en Madrid. Su libro Vamos a tocar el agua, y bueno, tiene una obra como narrador, como poeta, como crítico, como cronista, el Mundial 2010, 300 páginas, salvapantallas, varios poemarios. Recuerdo de Carlos Pardo, que es como la persona a la que recurro para cubrir mis y mes en lagunas, me decía: tienes que leer un poemario que está en ediciones liliputienses. Lo encontré y me encantó. Ese es Asfalto, sí. Y bueno, Carlos Fonseca, que ha venido desde Oxford, desde Londres, ¿no? Es profesor de la Universidad de Cambridge, ha publicado en Anagrama los libros Coronel Lágrimas, Museo Animal y Austral. Y bueno, forma parte de las listas de Bogotá 39 y de Galanta. Y Brenda Navarro, que tiene aquí, bueno, todos la conocéis por sus últimos libros: En Sexto Piso, Ceniza en la Boca y Casas Vacías. Gana el premio Tigre Juan, y también tiene amplia formación, ¿no?, en sociología, en género, y bueno, creo que ha sido dinamizadora de varios proyectos, ¿no?, como enjambres literarios, ¿no? Bueno, pues con el título del dolor y la pérdida, desarraigo la huella de los otros, empezamos esta charla, y yo quería empezar tomando esa palabra del desarraigo, que yo creo que es algo que igual atraviesa algunos de los libros que habéis escrito últimamente, un poco para que comentarais vuestra idea, cómo ha influido, bueno, cómo se está plasmando en la literatura, ¿no?, el desplazamiento de muchos escritores que se van fuera de su lugar de origen, en qué medida sirve para retratar ese origen, y también cómo se ha convertido en un tema, ¿no?, porque yo creo que aparte de ser como una especie de punto de vista para hablar de dónde venimos, se ha convertido también en sí en un tema. Y bueno, pienso en vuestros últimos libros. Carlos, por ejemplo, colaboró en Cuadernos Hispanoamericanos con una pieza que se llama La Biblioteca Olvidada, donde recuerda cómo estaba su biblioteca ordenada antes de irse y cómo al volver ya no encuentra los libros en su sitio. Pero en tus libros también citas un poco, en algún momento, en Austral, por ejemplo, el narrador se refiere a sí mismo como un turista en todas partes, ¿no? Alguien que se ha ido y que ya no está en ningún lugar. Igual le permite ver su origen con más claridad, y al mismo tiempo esa claridad se ha convertido también en un tema. En tu libro, Brenda, pues de la última novela, Ceniza en la Boca, con el desplazamiento de la madre que se va fuera de México, empieza un poco el conflicto, ¿no? Luego se va, a su vez, la narradora. Luis, tienes un libro ambientado en Berlín entero. Entonces, ¿en qué medida ese punto de vista que nos permite igual hablar del origen también se ha convertido en un tema en sí, ¿no? No sé si queréis empezar, Luis. Aquí en orden, vamos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación al festival, la generosa invitación. Pues siempre se dice, ¿no?, como que al final el viaje es interno, ¿no?, siempre, más que el desplazamiento. Y yo creo que si hay una expresión artística que trasciende, o sea, que no necesita el foco en el desplazamiento real, ¿no?, sino en el interno, es la literatura. Desde siempre, una de las características es justamente esa posibilidad de crear situaciones, lugares, ¿no?, que no son los donde necesariamente vive o está o vivió quien escribe. Ya desde ahí me parece que la otra parte, ¿no?, porque
sí hay mucho de como un etiquetado, pero que tiene que ver más como con el mercadeo, ¿no? Libros de viajes, literatura de viaje, pero eso en realidad me parece que responde a otras cosas, porque la literatura, si quisiéramos decirlo, siempre va a ser de viaje, ¿no? Independientemente de si hay un traslado, si hay qué sé yo, una experiencia en otro lugar, empezaría como desde ahí, ¿no? Y la siguiente pregunta sería, entonces, ¿cuál es el desarraigo? Y es una pregunta bien interesante, ¿no? Porque también lo tiene. Y eso se la dejo a Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Súper contento de estar acá con Brenda, con Luis y contigo, Javier. Bueno, voy a tratar de no repetirme porque siempre digo lo mismo, o sea que voy a empezar retomando una idea que mencionaba Luis, que es esta idea de la escritura como una especie de ala inmóvil, ¿verdad? Uno puede estar en todas partes, pero realmente está sentado en la mesa completamente quieto, imaginando, y bueno, y esa era justo la imagen que tomé como punto de partida para Coronel Lágrimas, ¿verdad? Que yo tengo esa cosa, y aquí se me empiezo a repetir con lo que siempre digo, que bueno, mi padre es costarricense, mi madre es puertorriqueña, entonces en términos de cuestión de a qué origen regresaría, ya tengo un problema, ¿verdad? Porque muy chiquito me desplacé, y ese desplazamiento hizo que la noción de origen se multiplicase. Entonces, siendo completamente honesto, cuando me senté a escribir mi primera novela, la cuestión de desde dónde iba a narrar era apabullantemente... me producía una ansiedad total. Entonces decidí en esa primera novela asentar al protagonista en los Pirineos franceses, en donde yo ni siquiera nunca había estado, ¿verdad? Para sacarme de alguna manera de encima esta cuestión nacional que a veces la literatura le piden a uno, ¿verdad? Siempre se le pide a uno que no sea un escritor representativo costarricense o puertorriqueño. Y entonces en esa novela me la saqué de encima, produciendo una especie de atlas inmóvil, enciclopédico un poco como Borges. Pero ya poco a poco en las otras novelas dije, no, tengo que narrar ese tipo de desplazamiento, ese tipo de desarraigos. Y ya en Museo Animal aparecía ya más la región centroamericana, Puerto Rico, hasta que me di cuenta que no, que mi narrativa tiene que ver con lo que yo a veces siento, que es ese miedo de que me haya convertido en una especie de turista en todas partes. Entonces, en Austral, que es una novela sobre qué le pasa a las culturas en este mundo globalizado, en donde la cultura siempre está a punto de desaparecer. Creo que la figura del narrador tiene mucho de mí, ¿verdad? Mucho de un tipo que se ha desplazado y que en algún momento se pregunta, bueno, quiero regresar a casa, pero ¿dónde está casa, verdad? Y cuando regrese a casa, ¿me van a reconocer o va a ser que me van a mirar y van a decir... y este tipo de dónde salió, ¿verdad? Pero un poco uno escribe por eso, escribe para intentar el regreso, para pensar lo que el regreso implicaría. Espero tampoco repetirme, pero he retomado dos conceptos que me han llamado la atención, como esta necesidad que tiene la industria editorial de meternos en una etiqueta de como escribes, como eres mexicana, escribes en mexicano, ¿no? Y así en todos los lugares, aunque el libro se haya escrito en otro lugar. Mi última novela, que tiene que ver justamente con el desarraigo, pero para mí es un desarraigo más de identidad, de tener que volver a empezar, de entrar como esta adolescencia que tienen las personas migrantes, de tener que poner su mejor cara, que tener que tratar de encontrar lugares en donde pueda encontrarse con personas afines a él mismo, como si estuviéramos en secundaria, un poco esa sensación, ¿no? Como de tengo que caerle bien al mundo para volver a buscar raíces, ¿no? Pero como persona, como escritora, yo diría un poco lo que decía Luis, ¿no? Cuando te desplazas, en realidad te desplazas a la computadora, al ordenador, ¿no? Y ese ordenador, además, en 5 segundos te conecta a México, te conecta a Estados Unidos, te conecta a todos lados. Es decir, yo creo que si hay que pedirle algo a la literatura es justamente el movimiento, ¿no? El movimiento que además hemos estado generando por las relaciones sur-norte, que nos ha hecho que salgamos de nuestros países de origen para seguir buscando otros caminos, y eso yo creo que se ve reflejado, aunque no apareciéramos en las librerías aquí en Madrid como literatura latinoamericana, ¿no? O sea, yo soy de la idea de que un día deberíamos de entrar a una librería y que nos busquen simplemente por autores, no
por etiquetas de mercado de si lo escribió una mujer, si lo escribió un hombre, si lo escribieron desde México, Madrid, Cataluña, Cambridge, qué sé yo, o si lo escribimos con un tema, que ese es un poco el asunto, ¿no? La literatura ahora se está poniendo como si fuéramos temas, como si una literatura fuera solo un tema. Yo creo que cuando tú escribes un libro tocas un montón de cosas, y cuando le dices a las lectoras y a los lectores, esto va de, en mi caso, ¿no?, maternidades, pues ya me están jodiendo un poco a los lectores que no quieren leer sobre maternidad, ¿no? Pero yo creo que va un poco hacia eso, como vamos a leer a Luis y vamos a no sé qué, son latinoamericanos, a lo mejor no. Yo creo que eso juega en nuestra contra. Sí, bueno, lo que decís de no encasillaros en una literatura nacional, bueno, yo también comparto esa idea, ¿no?, de que cuando hablamos de literatura escrita en español, que no sé si existe una buena palabra para eso, ¿no? No sé si la palabra hispanoamericana, porque no sé si es una palabra que nos termina de gustar, aunque sea la de la revista en la que yo trabajo, pero es verdad, no sé qué palabra serviría bien para eso. Tal vez la más cercana a algo, tal vez no es la mejor, no sé, no hemos encontrado otra mejor, yo creo. Sí, pero es verdad que como que no teníamos una palabra muy bien que describa lo que yo creo que puede sí ser una realidad literaria que es, bueno, muy dispersa. Y bueno, hablando un poco de estos últimos libros que habéis escrito, yo pensaba, y me ha tocado también estar en algunas mesas, que una cosa que pueda tener en común esta literatura que se escribe en español es que se está escribiendo y se ha venido escribiendo muchas veces desde un lugar distinto al origen, ¿no? Es como muy común y se refleja incluso en los narradores de vuestros libros, en el tuyo, que es una persona que trabaja cuidando a ancianos en Barcelona, que tiene el problema de integración de su hermano, un profesor universitario en una universidad estadounidense, ¿no?, que casi es uno de los oficios más comunes de muchos escritores en español ahora, ¿no?, cuántos libros están escribiendo desde Estados Unidos y en qué manera se están afectando a los textos, ¿no? Y pienso en algunas autoras de que hemos venido hablando, como Cristina Rivera Garza o Valeria Luiselli, que trabajan en universidades. Yo no sé si su manera de trabajar en la universidad con archivos influirá en sus libros, no sé, sospecho que de alguna manera tiene que haber alguna relación, ¿no? Y tú, Luis, por ejemplo, tu libro, que es un poco la crónica de una beca, ¿no?, que es también como otra de las maneras de supervivencia de los escritores, ¿no?, irte un año a otra parte a escribir, no a falta de dinero. Entonces yo no sé si creéis que eso es algo que es bastante característico de la lengua, de la literatura que se escribe en español, ¿no? O sea, creo que la enriquece. Yo no tengo la suerte de haber vivido mucho en el extranjero, pero me da la impresión de que los escritores estadounidenses tienden a vivir en Estados Unidos y los franceses en Francia, ¿no? Y sin embargo uno ve dónde escriben los escritores en lengua española y es más, es desde sitios muy distintos a su origen, ¿no? Tal vez responda a eso, no tengo idea, pero se me ocurre que se puede vivir de la escritura en Estados Unidos y en Francia. No digo que gane igual que un gerente de banco, pero la vida del escritor que decide poner escritor o escritora, que desde que tomamos esa decisión sabemos que no vamos a vivir de eso, pero igual uno no se imagina lo cuesta arriba que está eligiendo, porque si uno insiste en tener eso ahí como una prioridad, esa decisión implica muchas dificultades, ¿no? Y una de ellas es, qué sé yo, esos regímenes, por ejemplo, en Estados Unidos, de que una universidad le enorgullece llamar a un escritor que ya tiene, no sé, una trayectoria, un nombre, independientemente de si tiene o no un título universitario, y lo llaman a dar clases. Eso no existe. Yo no sé si en México o en Costa Rica no existe. O sea, no llamarían a Faulkner en la Universidad de Costa Rica, porque no tenía, eso no existe. O sea, que la decisión de ser escritor o escritora tal vez es la que empuja también a concursar en becas, si te dan la oportunidad de trabajar en una universidad norteamericana pagado dignamente. Tal vez va por ahí, ¿no? Brenda mencionaba ahorita eso de que también viajamos por razones económicas, políticas y sociales, ¿verdad? Hay una relación norte-sur que, por ejemplo, yo te puedo decir, cuando yo termino la carrera con 21 años, digo, ¿y ahora qué, verdad? Como nos preguntamos todo,
y de repente me dicen, es que si concursas para una beca en Estados Unidos te pueden dar 5 años. Entonces uno dice, 5 años para escribir, ¿verdad? Entonces parece como muy, muy tonto y muy simplón, pero son condiciones económicas y materiales que acaban condicionando esos viajes y que también acaban subrayando el hecho de que esas relaciones y esos viajes no son simplemente caprichosos, sino también responden a una realidad global que yo creo que ahora nos estamos volviendo conscientes de ella, cuando tal vez en los 90, cuando aparece el crack o Macondo y los escritores del crack dicen, no narremos desde América Latina, narremos desde cualquier parte, no estaban tal vez tan conscientes de que, bueno, desde cualquier parte todavía tiene una relación estructurada, jerárquica, que es bastante interesante e importante explicar. Y nada más para regresar muy brevemente a lo que decías, Luis, yo siempre he pensado que tenemos muy mala suerte de que no podemos ser escritores profesionales, pero a la misma vez tenemos muy buena suerte, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque imagínate, si uno de repente dice, yo tengo que vivir de esto y tengo que vivir todos los años de esto, es como una presión después de escribir libros que vayan a ser... Sí. Entonces yo creo que a veces la innovación formal que sale de América Latina o de los países hispanoamericanos tiene que ver con el hecho de que nadie se imagina que va a vivir de eso, entonces puedes escribir el libro que quieras, ¿verdad? No tienes que escribir el libro que te piden. Y eso yo creo que es chévere y después obviamente nos toca trabajar fuerte, pero... Sí, yo añadiría a esto el hecho de, yo por ejemplo... Todavía creo que al inicio del siglo XXI, por ahí de los 2000, existía esta idea de, vale, le talacheas, como decimos en México, trabajas muy duro, te consigues una beca en Harvard, o hablo como de mi realidad inmediata, pero en realidad es la realidad latinoamericana, y probablemente lograrás tener este tenur y tendrás por ahí una vida relacionada con la academia. Pero ahora que además de que se endeudan con la universidad, que la pasan muy mal, porque en realidad los salarios no son que tú digas, uff, qué onerosos, viene el desencantamiento de todas estas personas que están estudiando literatura, que saben que ya no van a quedar, que ya no van a ser profesores académicos, universitarios, y ahora hay como todo este movimiento de están volviéndose profesores de bachillerato. Es decir, creo que viene un desencantamiento de esta idea de que podíamos ser escritores latinoamericanos, que triunfáramos en el extranjero, pero también creo que eso está bien, ¿no? Está bien porque eso nos va a hacer hablar de estas realidades sur global, ponerlas en conflicto, como yo creo que está sucediendo aquí en España, Javier, ¿no? O sea, que estamos ya como haciendo una confrontación de si renta básica universal. Imagínense, estamos tratando de hablar de renta básica universal aquí en España, ¿no? Y la renta básica universal sería maravillosa para los escritores, porque a lo mejor ahí nos daríamos cuenta de no tenemos que escribir una columna por 60 euros, sino que realmente podemos vivir cosas y luego, si se nos pega la gana, escribir un poco, ¿no? Yo creo que por ahí va el tema de la huella de los otros, el desarraigo. Eso, ¿no? De parte del resto de la sociedad debe haber bastante resistencia. Sí. Mantengamos a los escritores. No, a los escritores no. Yo hablo justamente de renta. Es que justamente eso, renta básica universal para que dejemos de pedir como privilegios a los escritores, ¿no? Porque es verdad que lo sufrimos, pero de pronto es como, chicos, realmente le estamos sufriendo, ¿no? O hay otras necesidades, ¿no? O sea, yo creo que acá viene un tema muy interesante que desde España, que me toca escucharlo, trasladarlo para acá, porque tendríamos que ir pidiendo eso, yo ¿no? Creo que otra cosa, ¿no? que es fundamental y no lo hemos mencionado, porque, está la opción de estudiar literatura, que alguna gente que estudia literatura quiere ser escritor o escritora y otra gente quiere estudiar literatura, pero que eso no es, o sea, no es como la medicina. Si quiero ser doctor, tengo que... No existe el título de escritor, y si hay algún lugar que da, está mintiendo, ¿no? Es un oficio, es una... No es uno no puede sacar una maestría en escritura, o sea, no existe, o sea, no tiene nada que ver, o su relación con la academia es de otro tipo, en todo caso, casi de crítica, ¿no? Y se sale entonces de la lógica de lo práctico, o sea, con lo práctico me refiero a qué utilidad tiene, pues ninguna, digo, para como vemos las cosas o la sociedad ve las cosas,
eso no tiene ninguna utilidad, o sea, ni siquiera es una carrera. Yo trabajo en una universidad privada, me llamaron a trabajar ahí hace ya unos 12 años por las cosas, por mis libros, digamos, digámoslo entre comillas, porque suena horrible mi trayectoria de escritor. Pero no podría trabajar en esa universidad si yo no hubiera sacado mi licenciatura de Economía Agrícola, que fue lo que saqué en la universidad. No podría trabajar ahí. Aunque querían tener a ese escritor, no hay un título de escritor, y para el sistema civil es como nada, o sea, es como un operario, y eso también, o sea, eso dice mucho, que en nuestras sociedades eso sea solo un oficio, que no tiene un grado académico asociado, entonces no se paga como una licenciatura, ¿no? Digo, me parece que eso está ahí. Sí, algo como que la posición o el rol del escritor ha cambiado, ¿verdad? Desde ese viejo paradigma donde eran todos embajadores, ¿verdad? Esa idea de literalmente representaban la cultura frente al extranjero, que ya no es, ¿verdad? Ya no somos Octavio Paz ni Neruda, para bien y para mal. Para bien, ¿no? Pero por otra parte hay algo de repente pasaba al hecho de que el escritor era el que tenía que tener una opinión, ¿verdad? Pero yo creo que los escritores somos... yo no tengo muchas opiniones, ¿verdad? Escribo y por ahí salen como ideas o formas, nuevas formas políticas, pero que no pasan por la cosa de yo soy tal persona y bajo cierta autoridad cultural digo, ¿verdad? Eso tal vez se ha vuelto más difícil pensar cuál sería ese rol, que yo creo que todavía sigue siendo un rol estético y político, pero que no necesariamente pasa por ese lado como autoritario que solía tener el aspecto cultural, ¿no? Sí, bueno, eso para mí tiene un poco lo que decías, ¿no? Que lo de ya no hay la posibilidad de ser escritor profesional, ¿no? Y que eso también creo que ha dado pie a una literatura más atrevida o más vanguardista en América Latina. Yo pienso cuando decías en lo que era ser un escritor a la antigua, pues en España, por ejemplo, ha fallecido lamentablemente Javier Marías, a quien yo he leído mucho y le tengo mucho respeto, pero es verdad que podía ocupar ese lugar, ¿no? De un escritor que cada 3 años sacaba una novela, se vendía bien y escribía en prensa, ¿no? Yo no sé si eso va a tener un reemplazo, pero es verdad que ahora tiene que escribirse desde otro sitio, ¿no? Y bueno, yo pienso un poco en cómo vuestros otros oficios se han filtrado en vuestra escritura, ¿no? Yo no sé, Brenda, tú, claro, desconozco vuestra biografía con detalle, uno ve a través de los libros e intuye, bueno, veo que has tenido trabajos con ONGs, etcétera, y en tu libro, por ejemplo, sí está retratada pues ese mundo, bueno, esas dificultades de integración, ¿no? Hay un suicidio de un adolescente al que le cuesta integrarse en el origen y está reflejada la realidad, por ejemplo, de las mujeres que trabajan en las casas, ¿no? En cuidados domésticos, que es una realidad muy común, que no aparece mucho en los libros, porque entiendo que escribirla con mucha distancia es algo que la gente, pues, con mucha razón no se atreve, no sé. Entonces, me gustaría saber un poco cómo vuestros otros oficios han ido filtrando vuestra escritura, creo que contaminándola para bien, ¿no? Hoy pienso, por ejemplo, en Carlos Fonseca, que trabaja en la universidad, cómo has hecho, por ejemplo, por así decir, una literatura que tiende a tratar grandes temas, ¿no? Que es algo que es menos común, pero es verdad que tu libro de Austral pues hace una investigación sobre el origen de la xenofobia, en fin, hay como tiene un bagaje y una influencia que entiendo que tiene que ver mucho con bueno, de lo que uno se nutre, ¿no? en su día a día. Y Luis, yo creo que como poeta y narrador, creo que hay como casi no hay fronteras, ¿no? De hecho, yo cuando te leo en prosa o en poesía, no sé cómo determinas tú mismo que esto es poesía o prosa, ¿no? Porque es verdad que prácticamente es lo mismo, ¿no? Entonces yo no sé cómo esos otros oficios se han ido filtrando, ¿no? Y creo que para bien, porque es verdad que, por ejemplo, la realidad que tú cuentas, Brenda, yo no he leído ningún otro libro y probablemente sea la realidad más común de los inmigrantes que vienen a España, ¿no? Bueno, voy a tomar la palabra yo. A mí me gusta mucho que hagas esta pregunta porque voy a responder otra cosa, pero que está relacionado.
Me parece interesante porque en realidad yo creo que lo que falta y que tenía que ver con lo que había dicho yo sobre si la renta básica universal, si vamos a ser académicos, etcétera, tiene que ver con el acceso a quiénes son las personas que están escribiendo actualmente literatura, ¿no? Que por muchas dificultades que tengamos o no, sí tendríamos que seguir, y creo que lo pensamos, creo que es un sentimiento común, sabemos que es un privilegio estar escribiendo, que nos inviten a este tipo de... Es un privilegio estar hablando de literatura en sí misma, ¿no? Y yo creo que esto que tú dices de mi libro, que lo tomo como un verdadero halago, también tiene que ver con que yo no estoy afuera, yo soy esa periferia que para ustedes parece periferia, esa es mi centro, ese es mi centro, yo me he movido ahí, yo vengo de clase trabajadora, es decir, eso que parece que me tuve que meter en el ojo sociológico, en realidad eran las cosas que yo veía, que veo aquí en Madrid, que veía en Barcelona, que veo en México, porque México también es muy clasista y racista, es decir, a mí lo que se me ha metido, si se me ha metido lo que me ha dado de comer hasta ahora, es más bien porque creo que la realidad es lo que está ahí enfrente, ¿no? O sea, que la literatura, las historias es lo que estamos viendo nosotros de frente y no lo que tenemos acá adentro. Entonces, o sea, como haría yo ese énfasis de probablemente no estamos leyendo esas historias como la que tú ves, porque a lo mejor hace falta que personas trabajadoras tengan esta oportunidad de tener una renta básica universal y decir, si quiero entrar a las artes, entro a las artes, y no que mi trabajo como repartidor, ¿sabes? Como algo así sea el impedimento para seguir expresándome, ¿no? Yo creo que por ahí es lo que me interesa a mí, seguir problematizando, no como socióloga porque nunca he ejercido, nunca lo he ejercido, pero sí como escritora que le interesa narrar la literatura de allá afuera y no tanto la interior, ¿no? Sí, en mi caso, bueno, es verdad, como dice Javier, de que la gente que lee mis libros nota que hay un diálogo, ¿verdad?, con la academia, pero yo creo que es siempre un poco transversal, ¿verdad? Nunca, antes decía Luis, es interesante ver cuál es la relación del escritor con la academia, y nunca creo que deba ser un 1 a 1, ¿verdad? Nunca, primero, sería la muerte de la literatura si la literatura escribiera para la academia y viceversa, ¿verdad? Entonces, creo que siempre me gusta entrar por ahí, pero desviarme, ¿verdad? Me ha pasado muchas veces de que en la universidad me piden un proyecto y entonces yo les envío 5.000 palabras académicas sobre un proyecto y a los 2 o 3 años me dicen, oye, ¿dónde está el resultado, verdad? Y yo lo único que tengo que entregar es una novela. Y eso tiene algo que ver con cómo yo pienso también la literatura, que a veces me parece que la literatura es una mejor forma de pensar las cosas que la forma ya más temática, de decir, bueno, esto todo muy clarito, sino que la literatura antes, Brenda mencionaba, la literatura no tanto trabaja temas, sino trabaja formas, y yo creo que trabajar las formas es una forma de pensar problemas, y yo creo que ahí está nuestro momento de intervenir, y bueno, y también es lindo tener la experiencia de enseñarle a alguien a leer, ¿verdad? Porque la lectura es un proceso también de reconocer formas y de interpretarlas. Y entonces tener adelante a un muchachito de 19 años, una muchachita de 19 años que está aprendiendo eso, creo que es algo que lo mantiene a uno pensando, ¿verdad? Yo a veces digo, este año tal vez me salgo por lo menos 2 años de la academia y después regreso. Pero siento después, ¿qué voy a hacer? Yo realmente cuando escribo por 4 horas al día, no escribo realmente intensamente más de 4 o 5, porque no me da la mente, ya habrá otros que sí. Entonces yo me quedo pensando, el resto del tiempo sí, podría hacer otras cosas para ganarme la vida, pero es bonito estar frente a los estudiantes y que los estudiantes constantemente le estén haciendo preguntas difíciles a uno, ¿verdad? Sí, eso lo comparto yo también. La vida me llevó a, o sea, no estudié docencia, a dar clases a muchachos de primer y segundo año de universidad y me encanta. Pero sí, o sea, no es academia, o sea, no es una facultad de literatura, es una universidad privada, una escuela de cine, animación digital, otra cosa. Además ahí están, sobre todo en la escuela de animación digital, está esto que a mí me gusta, ¿no? Enfrentarlos, y cuando se puede, y sale el tema de lo que se ofrece en esos lugares, en Centroamérica, y diría que en América Latina
ha entrado muy fuerte esta idea, este concepto de la educación superior privada, ¿no? Que es frente a la educación superior pública, que tiene otro concepto, ¿no? De la educación superior privada, por lo menos voy a hablar de Costa Rica, no existe la investigación, ¿no? O sea, se paga por un título, no hay ningún interés en aprovechar a sus profesores para hacer investigación, por ejemplo. O sea, todo tiene que tener una utilidad y es así. Y tiene que ser muy claro eso porque son caras, ¿no? Entonces, en general, eso lo pagan los papás, cosa que es tremenda porque los chicos siguen como estando en el colegio, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero está esto de la utilidad, tiene que ser muy útil. O sea, ¿qué es lo que me está dando esta institución? Bueno, un título. Por eso no se da filosofía en una universidad privada. Pero entonces enfrentarlos a esto otro de las cosas que no tienen utilidad en esa lógica. Porque incluso si les digo, estás estudiando animación digital para trabajar, porque esto no, yo fui aprendiendo conforme empecé a trabajar ahí. El cine de animación es complicadísimo y se hacen pedacitos aquí en un país, pedacitos en otro, y estos niños, estos chicos aprenden muy bien eso, pero en todos estos años nadie ha hecho han salido como 3 guionistas en 10 años de que empezó esa carrera, nadie ha hecho una película, dan un servicio, saben hacer muy bien lo que saben hacer, pero tiene una utilidad. Enfrentarlos a todo lo que no tiene una utilidad mercantil me parece maravilloso. O sea, es esa parte de estar ahí con jóvenes, me encanta. Y tú también eres tallerista. Y también doy talleres de escritura, que ahí ya es más mezclado el público. Pero sí, diría que más bien a donde se ha metido, o sea, esa mezcla o contaminación la veo más bien hacia afuera, hacia mi vida de todos los días, o sea, la literatura o la escritura, hacia mi vida de todos los días, más que qué sé yo, digamos, eso yo estudié economía agrícola, pero por ejemplo, no pienso me acuerdo de nada. No me acordaba de nada el año después de graduar. En tu libro de Vamos a tocar el agua, ¿no? Que es el que, bueno, lo he leído recientemente, está recientemente publicado por la editorial aquí de 3 editores y me parece muy recomendable el libro. Ahí está organizado en 4 capítulos que son las estaciones. Las estaciones. ¿Tiene que ver eso con que en una beca igual te piden entregar periódicamente un material, o algo así? Esa en particular, que es el programa de artistas de Berlín, no pide nada. Y fue mi punto alto de la paternidad. Fui con mi familia, no tenía que hacer nada, nos pagaban un cheque a final de mes. Y yo les dije, esto no lo voy a superar nunca. No me pidan, ya 2015 fue el año top. Ya voy de caída. Estrepitosa. Esa beca no pide nada. Esto fue para el inicio de esto fue un blog del servicio alemán para Latinoamérica, no sé qué, no sé qué. O sea, además era un blog, o sea, era pensado, la primera versión de esto fue pensada para un blog que les parecía eso, ¿no? Un centroamericano ganó esto era el primer centroamericano que le había ganado, y fue en el 74, había sido Sergio Ramírez, justamente. Entonces yo no sé si eso les llamó la atención. Me pidieron o me preguntaron si me interesaba escribir algo sobre esa experiencia, y luego se nos ocurrió ahí peloteando que la periodicidad podía ser estacional, pero no pedían nada. Hay muchas becas que sí, y tiene sentido también, ¿no? Sí, bueno, retomando lo que decía Carlos, que me interesa el tema de las formas, yo creo que es un tema de que se habla muy poco en las mesas, ¿no? El tema de... Y al final, incluso en las reseñas literarias, pues igual aparece al final de un artículo, ¿no? Pues este libro tiene un cuidado estilo o lo que sea. Pero hablando de la forma en general, creo que es una cosa de lo que se habla muy poco en literatura y sin embargo es muy importante para los escritores, ¿no?
es casi como lo que uno le hace, bueno, si empieza a escribir algo, continuar o dejarlo de lado, y si uno empieza a leer algo, empezar la primera frase y decidir que va a aceptar esa propuesta y va a seguir adelante o no, ¿no? Y hay algo ahí, bueno, que es un aprendizaje pues muy artesanal o muy intuitivo, no lo sé si es un aprendizaje o es alquimia, pero es verdad que se habla muy poco de las formas en literatura, en las mesas, y mucho de los temas, mucho de si es realidad o ficción. Nos parece que es verdad que hubo el otro día, por ejemplo, una mesa muy interesante, ¿no?, sobre la familia, y se habló bastante, ¿no?, de cómo se trata, bueno, en fin, qué fronteras hay entre la realidad y la ficción, cómo se disfraza, cómo no se disfraza, etc. Nos parece que ese es un tema que está muy poco comentado, y sin embargo es algo que a los autores les preocupa mucho, ¿no? Al final, encontrar la manera de contar tu historia, ¿no? O sea, tú igual tienes dentro de una historia, y Brenda, tú has dicho que estás retratando una realidad que es muy común, que mucha gente no puede contar. Tú sí puedes porque has encontrado las formas, ¿no?, las herramientas. Parece que eso es algo de lo que hablamos muy poco y que es importante. Sí, voy a ver la hora. Jueves 22 de septiembre de 2022, 19:37, es la primera vez que alguien me pregunta sobre las formas y no sobre los temas, bueno, y la política y todo. Así que muy bien. Agradezco mucho esa pregunta. Sí, yo creo que eso es lo que realmente nos interesa, ¿no? Hablar del lenguaje, utilizar el lenguaje, jugar con el lenguaje. O sea, lo que yo decía al inicio, como es un privilegio estar hablando del lenguaje en un mundo en el que estamos viviendo, y de pronto se nos olvida todo esto porque, bueno, hay que contestar para el marketing editorial, etcétera. A mí me parece que eso es lo que realmente como escritor personalmente me emociona, me hace que vaya, que lave los trastes y que lleve a mis hijas y que diga al fin sola en casa, para poder sentarme yo a escribir, para poder empezar a jugar con el sonido, con las palabras, con si esto tiene coherencia, con armar frases, con si esto tiene sentido, y luego editarlo. Eso es lo que a mí realmente me gusta y me emociona. Ya si después eso parece que tiene un mensaje o dialoga realmente, pues claro que es como, yo creo que es el top de todos los escritores, ¿no? Cuando tú escribes una historia y vienen las lectoras y los lectores y te dicen, esto me ha gustado, esto lo he relacionado con tal cosa, es cuando dices, vale, ¿no? O sea, ahora entiendo por qué Octavio Paz, Pablo Neruda, a todos les encantaba ser escritores, porque claro, ¿quién no va a querer tener esa sensación de estoy usando palabras, sonidos, mi lengua materna, mis localismos, mezclándolos con todo lo que se me ha pegado aquí en Madrid y en Barcelona, y eso poder compartirlo y además tener lectores? O sea, es que es maravilloso. Estoy extasiada de que me hayas hecho esa pregunta. Sí. Decía, bueno, igual el público no está extasiado y es una cosa de... No, decía Rodrigo Fresán, decía, no, ya este verano he escrito el borrador de un libro y ahora voy a dedicarme todo el año a divertirme, y es a corregirlo, a retocarlo, me imagino que a ir, ¿no?, puliendo el ritmo, etcétera. Todo eso, posiblemente lo que cuente es algo que le ha salido como, no sé, porque tenía algo dentro de contar que ya vería cómo lo ha procesado, pero luego hay un trabajo como muy artesanal, que está ahí, del que no se habla y que es al final el que, bueno, el que hace los libros, ¿no? O sea, Sí, que una parte la hace uno y otra parte, cuando tiene buena suerte de trabajar con buenos editores, ese es el trabajo de los editores también, ¿no? Muchas veces, o sea, yo he tenido muy buena suerte. No todos los libros los he trabajado con editores, pero algunos sí, y en esos he tenido muy buena suerte, porque hay un ojo editor. O sea, eso es otro oficio. Tienen un ojo. Hay un buen editor, una buena editora tiene un ojo que ve cosas que uno no ve. Bueno, hay casos famosos, el cliché, Gordon Lish con Carver, ¿no? Eso es un ojo editor. Yo, para un ejemplo que ya he dado varias veces, el libro que se publicó ahora acá, con los 3 editores, por ahí hay 2 de los 3 editores, era este año en Berlín, Italia. ¿Qué título le puse yo? El año de Berlín. Lo más aburrido, o sea, duré un segundo pensando el título. Y ellos encontraron una frase maravillosa en medio de esa crónica que tenía que ver con mis hijas, que no lo voy a explicar aquí, pero Vamos a tocar el agua, se llama el libro. Que tiene que ver, si alguien lee el libro, en algún momento llega esa frase y resignifica un montón de cosas. Pero bueno, eso es un ejemplo de esto que estoy diciendo, de
también de ese trabajo que vos decís, hay una parte de uno y una parte de... Tal vez ese es el momento donde la literatura deja de ser esta cosa que hace una persona sola, ¿no? En el trabajo con el editor o editora. Sí, también pensando en las formas, yo creo que también condiciona. Una vez ya uno le da vuelta a la pregunta y dice, no tanto son temas, sino formas. Entonces también condiciona, nos fuerza a repensar cómo hablamos y qué le pedimos a la literatura, ¿verdad? Yo a veces me pongo nervioso porque digo, pucha, cada vez más se nos está pidiendo a los escritores que estemos muy cercanos al periodismo, en esa cosa de hablar de lo coyuntural, de hablar de lo que está en el debate del día a día, ¿verdad? Y yo creo que aunque hacia eso nos dirigimos, la literatura tiene otra relación con el presente, que no es nada más el intento de atrapar el último tema, ¿verdad? Entonces creo que tan pronto uno empieza a pensar en formas, le pide, tanto como lector o como periodista, otras cosas a la literatura y ve a la literatura interactuar con el presente de otra manera, ¿verdad? Porque al presente uno siempre llega tarde, ese es el problema. A mí me encantaría escribir una novela de moda, pero el problema es que siempre voy a llegar tarde, porque hoy es una moda, el día siguiente es otra, ¿verdad? Entonces, en ese intento de llegar al presente, creo que si uno se enfoca demasiado, se le escapa. Eso no significa que uno como escritor es un ermitaño que está completamente aislado del mundo y que no le preocupa esa realidad política, claro. Pero creo que esa forma de interactuar y de hacerse responsable de esa realidad va de otra manera que es distinta a la cual el periodismo tiene, ¿verdad? Entonces son formas distintas de acercarse a lo mismo. Sí, sobre eso están las crónicas de Foster Gala, hablemos de langostas, claro, de temas que podrían ser aburridísimos, ¿no? Por ejemplo, sigue a McCain como periodista político y luego escribe una crónica de 100 páginas o va a un partido de Federer y escribe 100 páginas y son temas que en sí pueden ser aburridísimos, pero él de algún modo pues aprovecha de hacer un retrato humano y en fin para mil cosas donde yo creo que es donde está la literatura, ¿no? Y ahí yo creo que se ve el valor de las formas, ¿no? Que cualquier tema bien tratado, ¿no? Pues probablemente tenga mucha... Bueno, pueda encontrarse literatura en ella, ¿no? Y yo quería preguntaros, y ya siguiendo con las formas, viendo que os interesa, a mí también, sobre los procesos de escritura, porque yo creo que tienen mucho que ver con las formas. No sé, decía Alice Munro que escribía cuentos porque siendo madre y con hijos pues era lo que le da tiempo entre una cosa y otra. Creo que Piglia también decía que su trabajo en la universidad le hacía como pensar en esos fragmentos, no sé si de 3 o 4 páginas que había en sus libros, que era como lo que él podía generar en su cabeza y luego volcar, ¿no? Sospecho que hay autores, bueno, creo que decía el austriaco Thomas Bernhard, que decía, no, yo cuando escribo no leo, y yo me lo creo, porque leyendo lo que él escribió resulta muy difícil salir para ponerte a leer otra cosa, ¿no? Es como algo que te atrapa. Entonces yo no sé cuáles son vuestros procesos de escritura y si queréis compartirlos, no sé, si queréis compartir algún detalle de vuestros procesos de escritura. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, yo la verdad que en eso he defraudado a muchísima gente porque no tengo este proceso de la pluma fina o cosas así. No, pero hay procesos de todo tipo, ¿eh? No, siempre me preguntan y digo, mira, lo que hago yo es literalmente organizar el día, saber qué es lo que tengo que hacer dentro de casa, porque ni modo, a mí me atraviesa que soy madre, soy cuidadora, etcétera. Y a la hora de lavar los trastes, a la hora de lavar la ropa, doblarla, etcétera, ya con música, siempre con música, voy pensando en lo que me interesa. Cuando estoy escribiendo me gusta mucho no leer, pero sí me gusta mucho ver películas, ir al teatro, ir a los museos. Es como esto que yo decía al inicio, ¿no? Como dialogar con lo que hay allá afuera, de lo que yo ya sé que quiero escribir, para saber un poco qué es lo que me va a motivar a seguir sacando esto que tú dices, que una trae como en el pecho, en las entrañas, o no sé dónde demonios, pero por ahí anda, ¿no? Y entonces, cuando al fin, insisto, tengo esta soledad en casa, es cuando digo, este es mi momento. Y yo creo que suena muy romántico, pero no lo es, pero es cuando realmente escuchas incluso las teclas. A mí me gusta, yo no soy de escribir mucho a mano. Cuando empiezas a escuchar el tecleo y dices, esto va saliendo, va fluyendo, es porque hay un trabajo de 2, 3 meses de estarlo pensando en la cabeza. Y esto lo hago mucho porque soy Anne Rice,
en sus últimos libros, cuando yo ya estaba escribiendo y todos los lectores y las lectoras decían, uff, ya va en declive, ¿no? En realidad lo que ella tenía es que tenía un problema, un problema de conexión cerebral que hacía que se le empezaran a olvidar las cosas, que le costaba trabajo hacer como este juego de lenguaje, y por eso parecía que empezaba a escribir mal, ¿no? Y me ha impactado tanto que ella justamente se contaba lo que veía en su propia vida y trataba de hacerlo literatura sabiendo esta deficiencia, que yo me puse así como meta: mientras tengas todo tu cerebro sano, activo, vivo, te lo escribes en la mente y luego ya, como toda mujer abnegada, cuando terminas de dar de comer y lavar los trastes, te sientas a escribir, y ese fluir de palabras, el río de palabras, es mi rutina, mucho más común de lo que quisiera yo. Hay periodos en los que no escribes largos. Sí, por supuesto. Sí. Eso de 4 horas al día para mí es como, ¿pero cómo? No, estaba exagerando para que crean que realmente... ¿Cómo hace para tener 4 horas al día? Cuando dijo eso. No, hombre, pero me gusta lo que dice Brenda de la preparación, del momento que antecede el momento donde uno empieza a escribir, porque para mí es fundamental. Llevo una libretita en donde empiezo a escribir cosillas y poco a poco ahí empieza como a germinar algo, ¿verdad? Y al principio no sé por dónde va, porque, bueno... aquí voy a explicar un poco por qué a tanta gente cuando toman mis libros les da dolor de cabeza, pero tiene que ver con el hecho de que me surgen muchas historias, y casi como historias paralelas, y tengo que seguir ahí acumulando hasta que de repente encuentro un momento de resonancia entre todas esas historias, y usualmente ese momento de resonancia no tiene que ver con necesariamente la estructura narrativa, aunque sí, sino con motivos recurrentes que empiezan como a resonar, como por ejemplo, por ser más claro, en Austral, son 3 historias, pero en algún momento me di cuenta, estoy interesado en estas 3 historias porque las 3 son historias de la pérdida de la voz, ¿verdad? Entonces ahí después decir, me siento y digo, ok, ahora tengo que pensar una forma en donde esa resonancia sea visible, ¿verdad? Una forma narrativa, obviamente. Entonces ahí empieza el proceso, y bueno, ya de manera muy concreta, un poco como decía Brenda, también está el proceso de la entrada a la escritura, que siempre toma un poco de valentía, ¿verdad? Porque determina mucho ese primer día donde uno dice, bueno, este es mi proyecto y voy a empezar, y después lo difícil con la novela, que da el dolor de cabeza, es que presentarse casi todos los días frente a la novela. Eso es algo que a mí se me hace bastante difícil, pero es fundamental. Y por otra parte creo que determina muchísimo, porque yo si la dejo 2 días, después me vuelve a entrar la ansiedad de que no soy capaz de regresar. Entonces pueden pasar 2 meses, y ya después de 2 meses es más difícil todavía, uno está más ansioso de regresar a ese proyecto que si simplemente hubiese estado ahí en ese tipo de continuidad. Sí, yo soy equipo Brenda. No tengo una disciplina, o dicho de otro modo, cada libro ha tenido su disciplina o su modo, que no se ha repetido casi nunca. Y nunca he tenido la disciplina de tantas horas al día, aunque no tenga ideas, o sea, no, eso no lo tengo. Cuando estoy escribiendo, bueno, sí sabemos que el momento ya de escribir, de sentarse a teclear es el último, ¿no? De la escritura. Todo sucedía, como decía Brenda ahora, mientras uno está lavando platos, haciendo el jardín, caminando. Ahí es donde está sucediendo la escritura, ¿no? Lo otro es el último momento. Pero sí, casos muy diferentes. Una novela que se publicó en el 2015, Salvapantallas, la escribí en el trabajo, en horario laboral. Y es la verdad, o sea, es como... no tenía mucho que hacer tampoco, digamos. Bueno, más o menos. Otras las he escrito en tarde en la noche, cuando mis hijas estaban más pequeñas, porque era ya el momento donde se dormían y ya había como una paz. Ya ahora se acuestan tardísimo, entonces ya no puedo escribir, se acuesta más tarde que yo, no puedo escribir en la noche.
he podido escribir libros en el trabajo, con otra gente. No solo había ruido, sino que yo tenía que simular que estaba trabajando. Y he escrito libros en silencio total, o sea, es muy diferente, o sea, no tengo una forma. Y he escrito con música antes, y ahora me distrae lo que están diciendo, casi siempre son tonterías lo que están diciendo, o sea, no pongo música, o instrumental nada más. Ay, perdón, Sí. es que ahora que estaban hablando, hay una cosa, es pregunta, te estoy quitando el trabajo. Hay una cosa como de enamoramiento de lo que queremos escribir que nos hace como tener esta ansiedad. Es pregunta, no es afirmación. Como de quiero regresar a esto, que como cuando quieres ver a la persona que te gusta y quieres darle un espacio y te quieres preparar, ¿no? Un poco yo lo siento así, quiero saber si... Por eso uno vuelve. Y uno vuelve, aunque, y como 2 meses sin verlo, ¿no? O sea, un poco así, como querer estar ahí constantemente, porque hay un enamoramiento. Sí. Lo estoy preguntando porque pero, ya, por favor, sean de mi club de los enamorados, ¿no? Pero sí lo siento, o sea, por eso hay como una insistencia, ¿no? Uno insiste, incluso si pasaron 2 semanas, si uno lo abandona es que de verdad no era algo que iba para ningún lugar, pero esa insistencia es donde, bueno, se ve que aquí hay algo, por algo estoy volviendo, por algo volví después de 2 semanas, o por algo estoy escribiendo todos los días, ¿no? Y eso, me gusta la idea, pues como también explica la ansiedad, porque uno se presenta y uno dice, estoy enamorado, pero tal vez soy demasiado feíto, ¿verdad? Exacto. Hay algo como de estar a la altura, ¿verdad? Del proyecto que está ahí, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ahora me presento con mis mejores trajes a ver si doy la talla, ¿verdad? Pero es bonito, pues si uno está realmente enamorado, como dice Luis, se presenta. Sí, o sea, es como un gozo, ¿no? Es que me gusta porque hace mucho que las escritoras, estoy pensando en Katisha Aguirre, por ejemplo, que lo hablamos, como realmente escribir es un gozo, nada de miedo, ¿eh? O sea, es este enamoramiento de le sufro, a lo mejor no soy la persona ideal para este proyecto, pero hay un gozo al escribir, ¿no? Sí. Sobre todo cuando uno siente que más o menos se acercó a lo que quería, no es como bueno. Perdona, Javier. Nada, no pasa nada. Has mejorado mis preguntas. Bueno, ya que estamos aquí en un festival de literatura que tiene una palabra regional, ¿no? Centroamérica, yo quería, y hablando del desarraigo y el desplazamiento, yo quería haceros una pregunta que muchas veces se responde de manera muy abstracta, que es si creéis que nos conocemos bien entre los escritores lectores en español. O sea, si los lectores de España creéis que conocen lo que se está escribiendo en Chile, Bolivia, Perú, y al contrario, los de peruanos con los guatemaltecos, etcétera. Creo que también es algo que sucede bastante característico, ¿no?, de lo que se escribe en nuestra lengua, ¿no?, que tendemos a conocernos mal. Y también, por no dejarlo en lo abstracto, que nos digáis algo, que nos propongáis alguna lectura que creáis que no conocemos, ¿no? Porque yo cuando viajo a Latinoamérica muchas veces digo, bueno, veo a Vila Matas, me parece estupendo que esté Vila Matas, pero también digo, bueno, hay algunos otros autores que podrían estar aquí. Desde luego que hay muchísimos más que deberían estar aquí en las librerías de Madrid y del resto de España, eso es evidente, pero bueno, yo creo que compartimos la idea de que nos conocemos más o menos mal o poco, y hay como autores que tardan mucho en salir de su país, ¿no? Yo qué sé, creo que Mario Lebrero se empezó a conocer con toda su obra terminada, por ejemplo, o a Cristina Rivera Garza ahora se le conoce pues porque ha publicado un libro que, bueno, tiene un tema que es el feminicidio de su hermana, ¿no?, El invencible verano de Liliana, y que igual le ha dado un poco más de eco. Pero bueno, vuestra opinión sobre eso y alguna propuesta de lectura también. Sí, yo creo que, bueno, sí, no, o sea, los que estamos aquí, yo creo, sí tenemos una idea de lo que se está, o sea, de hecho nos conocemos, o nos empezamos a conocer, o nos topamos en algún festival, o sea, este gremio yo creo que sí. Ahora, estos somos 0.0001, ¿no? La gente que lee o que escribe y tal. Pero tampoco creo que nunca la literatura ha sido algo como, o sea, no podemos esperar, digo, todos sabemos, no sé, viene el mundial, yo qué sé, mi hija está haciendo las figuritas, el álbum, o sea,
la literatura siempre va a estar en ese lugar de poquita gente que nos interesa, o sea, y creo que en ese grupito sí, o sea, mi hermano no tiene idea de ningún autor de ningún lugar, ni de Costa Rica, ni ha leído ningún... A la mayoría de la gente no le importa y a veces hay como un reclamo desde los escritores y los lectores de que hay enseñar a leer, entonces eso se elige, o sea, eso no se... Yo creo que era Borges que decía, ¿no? Como, si no querés leer Shakespeare, no lo leas y punto. Total. O sea, no pasa nada, ¿no? Es como... pero que nosotros sí nos conocemos. Ahora, entre España y América Latina, creo que lo que ha sucedido es más, lo digo así, es culpa de las editoriales. Totalmente. O sea, estos grupos ¿no? se zonifican y lo que publica una misma empresa no se mueve en los mismos lugares, ¿no? Y entonces ahí, ¿no? O sea, estos solo va a circular en España, esto solo va a circular en el Cono Sur, esto solo va a circular en México, ¿no? Es como... eso hablando de las corporaciones editoriales. Y luego está, que es lo que me parece más interesante, toda esa otra red de editoriales independientes y de pequeños emprendimientos que creo que se mueven bastante más. Nos vamos conociendo. Cuando yo empecé a publicar en el 97 y tenía una revista que hacía con una amiga, o sea, por correo nos mandábamos libros y revistas entre gente de Perú, de Colombia, o sea, como que ese otro circuito funciona de una mejor manera. Sí teníamos la barrera, pensando en esa experiencia o sea, era menos con España, pero también ahí ya era, o sea, el correo era más caro también. Pero, por ejemplo, así conocí a Carlos Pardo y al grupo, a ese grupo, ¿no? Que hacían un festival en algún momento. Cosmopoética, ¿no? O sea, sí. Había mucho conocimiento de lo que estaba sucediendo en América Latina. Incluso a veces me hablaban de autores que yo no conocía. O sea, también depende de con quién estés hablando, ¿no? ¿Alguna propuesta de lectura que no conozcamos? Sí, a ver, no sé, siempre he pensado que hay una poeta que me gusta mucho y que utilizo mucho en los talleres y mis clases, argentina, que se llama Laura Whitner. Se me viene así como o sea, me encantaría que la leyera todo el mundo. Sí, yo creo que lo que decía Luis es súper importante. Hay como una lógica de mercado que ya determina un poco también qué países sí, qué países no, ¿verdad? Porque estamos acá en un contexto importante. Antes hablamos de que ciertas categorías no son las mejores, pero yo creo que la categoría de Centroamérica es importante impulsar, porque si no, bajo la lógica de mercado, de que Centroamérica los mercados son muy chiquitos, no llegan los libros, ¿verdad? Entonces una editorial, no, por ejemplo, Penguin Random House no tiene sucursal, ¿verdad? En algunos lugares en Centroamérica, entonces yo creo hasta hace poco, ¿no? Hasta hace poco. ¿Dónde tienen ahora? Es en Guatemala. En Guatemala. Pero hace poco. Sí, pero distribuyen una parte además, no todo, ¿no? Claro. Y además creo que tiene que ver, o sea, Centroamérica tiene que ver con una atención que se le está prestando. Exacto. O sea, que tener razón en lo que decís de crear... De crear un espacio de visibilidad, porque si no realmente en ciertos medios es una literatura bastante invisibilizada por lógicas de mercado, ¿verdad? Entonces, yo vengo de Costa Rica, Puerto Rico, los dos son países muy chicos, ¿verdad? Costa Rica tendrá que 4 millones, Puerto Rico también 4 millones. Entonces, para una editorial, si lo piensa mercantilmente, es una decisión un poco arriesgada. Eso no quiere decir que la producción ahí no sea del mismo nivel, ¿verdad? Entonces, en términos de sugerencias de lectura, haría 1 y 1 o 1 y 2. De Puerto Rico siempre recomiendo a Marta Ponte Alsina, una escritora que me parece fundamental y que tuve mucha suerte porque se la recomendé a los editores de Candaya y ahora se han animado a publicar La muerte feliz de William Carlos Williams, que me parece una gran novela sobre la madre de William Carlos Williams, que era una gran pintora puertorriqueña y también espiritista a finales del siglo XIX. Y en Costa Rica siempre he defendido muchísimo el trabajo de Guillermo Barquero,
que me parece un escritor muy singular, de un proyecto muy... Hay un libro acá. ¿Hay un libro en Lata Peinada? En Machado. En Machado. Pero no me acuerdo la editorial. ¿Cuál? Punto de Vista. Claro, Punto de Vista acaba de sacar esta novela que acaba de ganar un premio en Guatemala, creo. Entonces son dos de los muchísimos escritores o escritoras que me parecen que tienen la posibilidad de llegar a... Pues creo que este es el gran tema, ¿no? Y por eso tan importante el que se haya dicho Centroamérica cuenta, porque dentro de América Latina es el puente entre el norte y el sur y es de lo que menos se habla. Yo haré un mea culpa público. El año pasado hicimos un diplomado internacional latinoamericano con la Universidad Nacional Autónoma de México y teníamos de casi todos los países y ninguno de Centroamérica, ¿no? Y nos dimos cuenta de ello ya cuando era imposible. Es decir, siempre vamos como pensando, sí, somos muy abiertos, pero en realidad siempre tenemos esa deuda con Centroamérica que afortunadamente no necesita nuestra ayuda. Vienen y van conquistando espacios que tenían que ser necesarios, ¿no? En ese sentido me adhiero a... Es la lógica editorial y es gracias a las editoriales independientes, pequeñas, a las que les tenemos que agradecer que circulen los libros para arriba y para abajo, porque de otra forma sería muy limitada nuestra visión, ¿no? Y yo creo que ahí hay como que seguir apoyando estas editoriales súper pequeñitas, como esta guerra de guerrilla que vamos haciendo, traficando libros, ¿no? Yo lo comentaba hace poco. A mí me trajeron unos libros de Bolivia que terminé de leer, que me encantaron, y luego me encontré un escritor de La Palma y le dije, mira, no los vas a encontrar, llévatelos, es decir, hacer que circule la literatura poco comercial. Yo me voy a permitir ser chauvinista y voy a recomendar a una escritora mexicana que, como habías mencionado, no somos capaces de explicar el presente, ya nos vamos a adelantar para el futuro, ¿no? Pero ella sí que se adelantó a temas que ahora mismo son súper controvertidos, que están dentro del espacio público, sobre una mujer lesbiana, fronteriza, un contexto político muy duro en México, y yo llevo desde 2015 recomendándolo todo el tiempo y era imposible hasta que ya, afortunadamente este año, creo que Random House la ha publicado y no la quieren mandar a España, ¿no? Es como, ya veremos si funciona. Se llama La Reinita Pop No ha muerto, de Criseida Santos Guevara, que es un librazo que si lo hubiéramos leído en su momento hubiera sido la que cortaba el pescado, y ahora la van a meter dentro de la literatura temática de esto, ¿no? Pero ojalá llegue. Yo voy a picar piedra para que la traigan acá y para que la lleven al sur, porque es un gran libro. Sí, bueno, pues yo, aunque he hecho la pregunta, comparto la impresión, ¿no? del trabajo de las editoriales independientes, y bueno, yo creo que estos últimos años es verdad que uno siente que hay más voces y más autores que aparecen, y muchos del pasado también que están reapareciendo, ¿no? Un poco tardíamente, pero bueno, se agradece, ¿no? Ver que la literatura en la que uno lee hay muchas más voces que la de su país, ¿no? Porque si no sería, bueno, a mí me parecía asfixiante pensar que uno vive en la literatura española, supongo que mexicana, costarricense, etcétera, ¿no? Bueno, yo abro el turno de preguntas, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahí. Tengo que marchar urgentemente, soy de Segovia, tengo que coger el último bus. Bueno, no el último. Yo lo que creo, hablando sobre por qué no llega a España los grandes escritores de América Latina, porque tiene que haber una segunda Carmen Balcells. Carmen fue la que trajo aquí a todos los grandes escritores latinoamericanos, desde Vargas Llosa, García Márquez, Luis Fuentes. Ella fue la gran artífice de que leyéramos en los 80 todos los grandes escritores latinoamericanos. Lástima que ha fallecido, pero tiene que haber una segunda Carmen Balcells. Y entonces todos vosotros podremos leerlos. Yo he leído a Brenda, lo sabe. El martes iniciamos en el club de lectura con el libro de Casas Vacías.
leo mucho a latinoamericanos, pero es necesario que haya una segunda Carmen Balcells. Vale. Bueno, gracias. Hasta luego. Esta pregunta es para Brenda. ¿Podrías repetir, por favor, el nombre de la escritora que ha recomendado y el título de su libro, de la que se adelantó? Sí, el título es La Reinita Pop no ha muerto, de Criseida Santos Guevara. No ha muerto, de Criseida. Criseida, con S, Criseida Santos Guevara. Sí. Gracias. De nada. ¿Hay otra pregunta ahí? Ahí, perdona, aquí. Acá. Sí, nada, simplemente quería felicitar a Claudia por traer a Madrid Centroamérica Cuenta, que es una joya centroamericana. A los lectores y a aquellos que hemos vivido en Centroamérica nos ha costado mucho encontrar la literatura centroamericana en Europa. Y creo que esta plataforma es una forma de traerla, ¿no? Y animar a las editoriales a descubrirnos las joyas. Y a los que residís aquí, a que no perdáis esa forma de escribir tan especial, ¿eh? Siendo española, pues me encanta también leer escritores españoles, pero me gustaría seguir pudiendo leer centroamericanos en España, ¿no? Que es una particularidad que tenéis. Y bueno, quizás Claudia pueda ser la próxima que nos abra más puertas, ¿no? Agradecerle el trabajo. Gracias. Gracias. ¿Hay otra pregunta, Javier? Sí, quisiera saber un poco si habéis escrito sobre el desarraigo, que es pues lo que más me inquietaba de conocer. Sí. Y si lo habéis escrito desde vuestras vivencias, las vivencias de ancestros o las vivencias de otras personas con las cuales os habéis relacionado. Pues ¿cómo es ese dolor? Porque lo que he escuchado es más ganancia que pérdida. Sí. ¿Quién se anima? Yo nunca he escrito sobre el desarraigo. Yo no sé por qué estoy en esta mesa. Visto, no, más o menos, ¿ah? Visto desde otro lugar, sí. Pensando en lo como empezamos, ¿no? El autor o autora que se desplaza, que no está en su lugar, no hay un desarraigo y eso lo lleva a escribir, pero luego estábamos hablando de que, bueno, la literatura en el fondo es el arte donde con más seguridad podemos decir que siempre ha permitido, dar la posibilidad de hablar de eso sin moverse de un lugar, pero y que al final no importa si hay desplazamiento o no, es el viaje interior, todo esto, ¿no? Desde ese lugar, yo creo que toda la escritura es un poco de desarraigo, ¿no? Si pensamos y ya hablando de cosas concretas, yo empecé escribiendo poesía. Lo que decía Javier ahora, de cuando escribo prosa, en realidad es como muy parecido a lo que escribo en poesía, y giro alrededor de los mismos temas porque como no, o sea, cada quien escribe como puede, no como quiere. Quisiera escribir mejor, pero es lo que puedo hacer. Y sobre los mismos temas, porque en el fondo tengo unas preguntas, ¿no? Y la literatura está ahí no para respondérmelas, pero ahí están, ¿no? Entonces tiene que ver, hay un desarraigo que tiene que ver con, qué sé yo, el mayor desarraigo de todas las personas cuando nos exiliamos o nos exilian de la patria de la infancia. Ese es el mayor desarraigo, ¿no? Y ese es esa etapa de todas las personas, le llamamos la patria de la infancia. Y creo que era Luis Gluck que decía, todo se aprende ahí. Ya lo demás o sea, ya todo lo que tenemos que aprender se aprendió ahí. Diría que en mi caso, que es lo que estabas preguntando, si lo pienso así, ahí sí toda mi literatura tiene que ver con el desarraigo. Ese tipo de desarraigo y no hablando de pasaportes, nacionalidades, sino estoy hablando de ese desarraigo, sí. Sí. En mi caso, bueno, recuerdo una imagen que, hablando de pérdida, de dolor, una imagen que se repite en varios libros de Luis que siempre me ha chocado,
que es que Luis repite una imagen en donde alguien tuvo una herida y un granito y se lo rascó demasiado, y bueno, quedó ahí la herida, pero fue poco a poco cicatrizando, ¿verdad? Y esa idea de la escritura casi como una cicatriz que ocurre de algo de un dolor previo, sí me ha parecido como una bonita forma de pensar la escritura en relación a la pérdida, al dolor, a la huella, ¿verdad? De un pasado que estaba ahí. Luis ahora mencionaba la patria y la infancia, y bueno, en mi caso tengo esas dos patrias que de alguna manera tan pronto me empecé a desplazar, dejé atrás, pero también para mí la patria y la infancia en ese caso sería el español. Cuando a los 18 años me dieron una beca para estudiar en Estados Unidos y me fui a estudiar a Estados Unidos, un poco lo que dejé atrás era también el español. Y cada vez, por ejemplo, después me mudé a Inglaterra y pueden pasar a veces semanas en donde yo no hablo con nadie español, pero leo en español y escribo en español, y de alguna manera a veces siento que la escritura es mi manera de mantenerme en contacto con esa lengua. Muchísima gente me ha dicho, oye, ya llevas casi la mitad de tu vida afuera, en países anglófonos, ¿por qué no haces como Valerio Luiselli y escribes en inglés? Pero no, para mí eso sí es algo que lo tengo muy claro, es algo como, no sé, me siento en casa en el español y regreso ahí. Tal vez por eso la imagen del desarraigo más inmediata en esta última novela era la imagen de la pérdida de la voz, ¿verdad? La pérdida del idioma. Hay un último hablante indígena, hay una escritora fásica que de alguna manera están tratando de salvar esa lengua, que sin la lengua así entonces ya no habría identidad. Entonces, de alguna manera, mi manera de mantenerme arraigado allá en Londres o en Escocia, en Alemania, en donde esté, sería a través de esa relación con el español. Un español, le voy a decir, que cada vez se vuelve más mestizo, más criollizado. No hablo como tico, pero tampoco hablo como puertorriqueño. Entonces, de alguna manera, por ahí el español realmente es un lugar de hospitalidad para mí. Bueno, yo tengo que decir que mis temas son el dolor y la pérdida, ¿no? Son mis temas, pero no hablo... La literatura siempre trata de quien la está escribiendo en un sentido metafórico, pero no hablo desde mis experiencias. Soy una migrante muy privilegiada y a mí lo que me interesaba era justamente saber qué es lo que estaba pasando más allá de mis narices calientitas y cómodas en casa, ¿no? Entonces, ese como tratar de hacer cuestionamientos sobre cómo viven aquí las personas migrantes, qué es lo que le pasa, y que llevan siempre a lo que ya han dicho mis colegas, ¿no? A la infancia, al dolor, a la defensa de la lengua materna, ¿no? Ese querer seguir escribiendo en español, castellano, en este español variadito, ¿no? Que fue mi apuesta literaria en mi segundo libro, como reflejar el español, es que no sé cómo llamar, el español mexicano argentinizado, peruano, catalán, inglés, que traté de meter en la novela, porque eso es lo que yo he escuchado en estas calles de Madrid, lo que he escuchado en Barcelona, en Sevilla, y me parecía importante ponerlo sobre la mesa, como puede haber una RAE, puede haber conflictos internos sobre las lenguas en este país, pero hay un español vivo que se está moviendo y que refleja la defensa de la lengua materna de quienes estamos habitando este territorio. Así que era mi tema. Yo creo que por eso me trajeron a la mesa. Pues muchas gracias a los cuatro por venir, por interactuar también con nuestro público, al público que habéis venido, que nos habéis seguido en Casa de América. La sesión de hoy la hemos grabado también, la vamos a subir mañana a nuestro canal de YouTube, por si queréis volver a ella. Y mañana seguimos, pero queremos daros unos avisos. Lo primero es que cambiamos la hora, que es a las 6:30 en lugar de a las 7, y cambiamos de sala. Vamos a la sala Borges, pero todos vamos a entrar por la misma entrada de Casa de América de Cibeles, ¿vale? Es a las 6:30. Mañana lo retransmitiremos en streaming y la sesión tendrá 3 partes. Una de presentación y lectura de Crónicas de Cuenta Centroamérica con Carlos Fonseca Grisby, Catalina Murillo, Brenda Navarro y Emiliano Monge. Luego estará la presentación del Premio de Cuentos de la UNAM, que será breve, con Claudia Neira y con Jorge Volpi. Y luego el diálogo Hacia dónde va Latinoamérica con Carlos Granés, Javier Moreno, Jorge Volpi y Michelle Roch, que también será en este contexto. Entonces empezamos a las 6:30 en directo y será la sala Jorge Luis Borges entrando por Cibeles. Y os esperamos mañana a todos. Gracias.